Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver cómo comienza la semana en eFootball. Es verdad que ya conocemos los épicos que van a salir, incluso ya tenemos la información completa de dos de ellos. Ahorita los vamos a ver, los vamos a comparar, sobre todo uno, en el caso de Rume, que creo que mucha gente va a estar muy interesada en él, pero cuidado. Cuidado porque en mi opinión Rummenigge tal vez no sea el mejor de esta cajita. También vamos a ver algunos problemas, algunos detallitas con licencias, buenas y malas noticias y también información de una próxima actualización. Vamos a arrancar con el bono inicio sesión. Recuerda que tienes que iniciar sesión todos los días. Pasado mañana, por ejemplo, vas a estar obteniendo el otro trato aventurado y el otro lo vas a obtener hasta después del mantenimiento. No te puedes perder ninguno porque estamos hablando de que pierdes la posibilidad de sacar algún épico. Yo ya tiré como 18, hermano, y no me ha salido nada. Pero bueno, este día jueves, después del mantenimiento, va a ser la última ronda y la última oportunidad para que puedas sacar al azar, porque ya tienes confirmado uno sí o sí, ¿va? También tenemos esto, chicos, que ya se nos va a ir 3 días. A la hora que estoy grabando este video faltan 3 días. También 500 y Football Point. Le picas ahí, reclamas, te regresas de YouTube, lo cierras, te regresas y en tu bandejita de entrada por acá vas a tener los 500 y Football Point solamente por abrir, por si te quieres completar algo de la tienda. Vamos a la parte de los eventos. También ahorita vamos a hablar sobre una posible campaña de un campeón actual, que estamos hablando del Barcelona. Si ya tenemos una del Bayern, pues es muy probable que tengamos una del Barça. Ahorita vemos más detallitos, ¿va? Se nos va a ir un evento, chicos, el cual es de Italia. Estaría llegando uno nuevo, probablemente de la Premier o tal vez un límite europeo o algo así, ¿no? Ya veremos de cuál. Y es todo, con las mismas recompensas de siempre. También acá tendríamos uno nuevo, el cual vendría a sustituir a este Italia y tendría que ser también, a ver, a lo mejor incluso hasta puede poner de selecciones, no sé, pero da igual. Son 3 fichas de habilidad y 50 moneditas y eso es todo en cuanto a eventos, ¿va? Ahorita te digo, vamos a ver información sobre un posible futuro evento que pueda estar llegando en eFootball en una nueva actualización. Voy a tirar mi penal. Yo sé que a muchos no les gusta que tire el penal, pero hermano, yo lo uso como referencia para ver dónde lo tiré un día antes y así no fallarlo, porque el día de ayer, como no grabé video en el día anterior, pues lo fallé. El portero cojo me lo tapó. Bueno, chicos, esta semanita, bueno, no esta semanita, en unos días tenemos 100 moneditas. Ojito ahí. Recuerda seguir cumpliendo tus objetivos. Ya el día jueves es muy probable que tú ya vas a poder conseguir tu contrato selectivo, así que calma. También otras dudas que vi por ahí es de que dicen que Konami quitó las recompensas de divisiones. No, mi hermano, no las quitó. Lo que pasa es que las cambió ahora como objetivos. Siguen siendo malas, siguen siendo malitas. Ya ahorita en mi cuenta principal ya estoy en tercera división. Ahí lo dejo tranquilo. Yo creo que el día domingo voy a estar jugando en mi cuenta japonesa para subirlo a tercera división y luego después me voy a mi cuenta secundaria y así. Antes de pasar a ver entrenamientos y lo que se viene en cuanto a jugadores, primero vamos a ver lo que se nos va. Ya te subí video de entrenamientos para los del Bayern. De Vardy no te subí entrenamientos, te lo subí en el video de las novedades por si lo quieres ir a ver. Aquí hice 3 tiros, chicos, me salió Vardy y listo. Tuve muchísima suerte. ¿Está recomendable o no? Pues mira, si tú tienes pocos delanteros, existe una posibilidad de que lo saques con pocas monedas. Igual a lo mejor te toca gastarte 5,000, ¿no? Eso ya lo dejo a tu decisión. ¿Vale la pena o no? Solamente considera que es un Vardy Showtime, que depende de la letra. Si ya se va a retirar del Leicester, pues siempre va a venir en letra C. Creo que es regularidad normal, si mal no recuerdo. Entonces tienes que considerar esa parte, ¿no? Nada más si vas a gastar aquí o por nostalgia, ya lo dejo a tu decisión. También se nos va lo que es los mediocampistas italianos, donde pues ahí sí ya no hice aperturas. En mi cuenta japonesa me salió Rijkaard como con 7 tiros, super top, está muy bueno, creo que es el mejor de la caja. Pero yo ya tengo el medio escudo del Milan y también ya tengo el central de Holanda, el último que salió, por eso ya no tiré, ¿ok? Y nada, chicos, eso es todo. Ahora sí, vamos a pasar a ver toda la información de estos jugadores. También ya te subí videito con entrenamientos, sugerencias, cuáles son las mejores opciones. Y aquí pues nada, pura nada, chicos. No me ha salido ni un solo épico. Me salió en mi cuenta japonesa Owen también, que vamos a estarlo probando el día domingo. Antes de pasar a ver los jugadores épicos, entrenamientos y todo ese rollo, chicos, primero que nada vamos a hablar un poquito con la posible llegada de una nueva campaña. No sabemos si va a llegar este día jueves o Konami se lo va a reservar y será hasta el próximo jueves, pero lo más seguro es que sí sea, ¿ok? Tenemos al Barça campeón de la liga, de hecho ganó varios títulos. Estamos hablando de la posible llegada de una campañita como la del Bayern, eventito donde ganes aperturitas gratis. Este render, este diseño es gracias a eFootball Zone, si lo quieres ir a seguir a X, ¿no?
Sería lo mismo jugar el eventito, ganar 2 tratos aventurados y uno más por iniciar sesión. Si recordemos, hace el año antepasado cuando el Barça quedó campeón también de liga, Konami ya nos trajo una cajita o un evento muy similar a él, ¿no? Por lo tanto, prepárate. Tenemos por ahí varios renders. Por ejemplo, el caso de Federico, si lo quieres ir a seguir X, pues nos pone una campañita así que sí, es muy difícil. No creo que porque el Barça haya quedado campeón vaya a cambiar el rollo y te vaya a dar un Showtime gratis, ¿no? Simplemente es un render nada más para que lo tomes en cuenta. Gracias a Cop, si lo quieres ir a seguir a X porque tiene tremenda calidad, mi hermano, nos hizo unos muy buenos diseños, donde es muy probable, disculpa, aquí le faltó una O, lástima, yo hablando que hace buenos diseños y por ahí se comió una O, pero no pasa nada, no pasa nada, no nos fijemos en esos detallitos. Él nos pone como render, ojo, como render nada más, la posible llegada también de una caja Showtime, donde vendría Pedri con Momentum Dribbling, el cual podría ser con pase fenomenal, pase visionario también, ¿por qué no? En el caso de Yamal, tendría que salir con Blitz Curler o probablemente con Momentum Dribbling. Yo lo pondría como Blitz Curler y ojalá que venga así. Y en el caso de Cubarsí, que puede ser o no puede ser, a lo mejor es Íñigo o cualquier otro jugador, este podría salir con la de, ¿cómo se llama? Entrada, no sé qué, entrada, no me acuerdo, el Long Reach Tackle. Pero el caso es que puede llegar con eso o tal vez con Fortless, ¿ok? Una de esas dos. Ese es un render nada más y vendría acompañado con varios jugadores ahí. Yo creo que el portero puede ser Cesnich o a lo mejor en la otra cajita donde te da jugadores gratis, pues ahí puede venir Cesnich, ¿no? Solamente es un render. Muchas gracias al caso de Cop si lo quieres ir a apoyar a X, hermano, porque la calidad es buenísima. Ya tenemos este otro render por ahí también que me encontré, no recuerdo de quién era, lo voy a buscar, igual aquí a lo mejor te pongo los créditos en la pantalla, donde ya te digo que viene un poquito de cambios, ¿no? Lamine Yamal con Blitz Curler, el caso de Pedri pase fenomenal y Cubarsí con Fortless, ¿no? Ahí pueden variar los jugadores, por supuesto, pero la idea es esa. Este render es gracias a CTI Fútbol, si lo quieres ir a apoyar a su Instagram, incluso tiene hasta TikTok también y anda en X, por supuesto, donde él nos pone, en el caso de Lewandowski con Fenomenal Finish It, Blitz Curler con Yamal y Pedri con pase fenomenal. Son simplemente opciones, son simplemente renders. Vamos con las malas noticias. Malas noticias entre comillas, todo depende de cómo lo quieras ver. Es que es verdad que Konami tenía o tiene actualmente todavía a la hora que estoy grabando este video la Champions League asiática, la cual explotó a medias. Creo que fue una buena inversión o no, eso ya depende de cómo tú lo quieras ver, ¿ok? Pero hay rumores, chicos, se habla por ahí de que Konami probablemente no va a estar renovando la Champions League asiática. ¿Por qué? No sé, a lo mejor porque el mercado no les funcionó, porque no tuvo tanto impacto. Pero lo que sí probablemente tenga un impacto es de que el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo pues lamentablemente no se clasificó a la siguiente Champions League asiática. Por lo tanto no podríamos estar teniendo un nuevo Cristiano Ronaldo Showtime. La única forma de cómo pueda venir Cristiano Ronaldo sería por medio de Portugal. Ya veremos si por ese lado puede estar llegando. Si no, no, hermano, no podría estar llegando. Recordemos que Cristiano Ronaldo no había estado saliendo con el Al-Nassr hasta que se clasificó a la Champions League asiática el Al-Nassr y entonces sí, metió incluso creo 2 cajas donde venía Cristiano Ronaldo como show. Ahora venimos con las malas o buenas noticias, todo como tú lo quieras ver, ¿ok? Gracias a Renan Galvani, que ya sabes que siempre por ahí tiene información muy importante, que le agradecemos un montón por compartirla. Dice que hay una actualización posible el día 12 de junio. Es una fecha probable, ¿ok? La cual sería la 4.5, o sea, estamos hablando de una actualización medio importante, no es una 4.4.3 o algo así, sino que es la 4.5, donde dice que tendríamos el Mundial de Clubes genérico, sí, que nos traería, pues por supuesto, cartitas, algún otro evento, como ya lo tuvimos con el Mundial, con la Euro, son eventos ficticios, donde probablemente a lo mejor pueda meter algún ranking, y si tú por ahí tú escoges al equipo que gane el Mundial, pues vas a ser acreedor a monedas, no sé, 20, 30, 80 monedas, 150, ya saben cómo es Konami con ese tipo de premios, ¿no? Estos son los grupos, recordemos que aquí solamente falta, bueno, quitaríamos a León, falta por definirse quién es el ganador entre Los Ángeles y el Club América para que pues vayan al Mundial y así tenemos ya todo completo. Recuerda que faltan aproximadamente un mes ya para que comience, por lo tanto Konami debería estar sacando esa actualización donde nos va a traer esto, pero de forma ficticia.
ficticia. Ahora sí, pasemos a lo bueno, a lo rico y a lo sabroso. Tenemos ya confirmado, por supuesto, la llegada, y esto ya lo conocíamos, de seguro tú ya, todo el mundo lo sabe. Tenemos a los del Bayern, iconic, ¿no? Épicos del Bayern. Rummenigge con Phenomenal Finish It o tiro al blanco. Jones con Momentum Dribbling. Recordemos que ya tenemos un Jones con Bliss Curler y De Michelis, el cual no trae ninguna habilidad, pero tampoco no está nada mal, ¿ok? Y esto ya tenemos la información, excepto los niveles de Michelis. Y esas son las versiones de Michelis, chicos, que hay en el juego. Tenemos esta que salió como medio centro defensivo protector, el cual tenía una media 99 y tenía buenos números. Bueno, ahora viene como central. Solamente conocemos que trae duelo como potenciador, nada más, no conocemos los niveles. Pero si nos guiamos, por ejemplo, en su carta anterior tiene 26 años y en esta ocasión tiene 28. Le vamos a poner aproximadamente 30 niveles nomás para no irnos más arriba. Tiene duelo y le vamos a poner, en el caso de defensa, por ejemplo, podría estar llegando a 103. Le podemos poner duelo también, igual el mismo potenciador, o le podemos poner shutdown o pared también como potenciador. Solamente es un estimado de los números que podría tener. Igual 30 niveles, podría traer tal vez 32. En la carta anterior que te mencioné ahorita trae 31 niveles, por lo tanto esos podrían ser sus números aproximados. No está nada mal, Recordemos que este no trae ninguna habilidad, pero bueno, ya vemos la parte de las habilidades ya cuando salga. Regularidad firme y todo. Interesante. A ver, es verdad que tienes a Van Buiten, si es que puedes sacarlo con contrato selectivo, pero si necesitas centrales, pues tal vez este puede ser una buena opción. Y es que es probable que el jugador que más te llame la atención de esta caja sea Rummenigge, el cual tiene Phenomenal Finish o tira al blanco, y ya conocemos la información de él, ya tenemos los números filtrados y todo, gracias a Tintín17. Si lo quieres ir a apoyar a X, sabemos que trae 33 niveles y agilidad como primer potenciador. Y de Rumme ya tenemos un montón de cartas y por supuesto podría ser sin duda o probablemente el mejor delantero del juego. Todo depende, porque seguro vas a decir, no, es que todo es mejor, no, es que fulanito es mejor, pero en mi opinión es el mejor, hermano. Y ya tenemos varias versiones que ahorita vamos a compararla, en la nueva versión con el último que salió. Tenemos a Rummenigge con agilidad más 2. Este trae, recordemos, 33 niveles y nos llegaría a una media de 105. No sé si va a llegar a 106, porque si le pones agilidad llega a 105, si le pones instinto goleador, que es el que yo te recomendaría, por ejemplo, se sigue manteniendo en 105. Y yo honestamente estoy un poquito decepcionado con este Rummenigge, porque sus números pues no son tan sobresalientes comparados con su anterior versión, que ahorita lo vamos a comparar. Pero primero vamos a ver varios entrenamientos. Primero entrenamiento sugerido también con agilidad, ok, como segundo potenciador. Tenemos a Rubén Amorín como director técnico, eso ya lo sabes, siempre lo considero. Esta versión tiene más regate y conservación en valores de 90 de finalización, 100 de velocidad, 85 de resistencia, 91 de equilibrio, 80 de contacto y salto, ¿no? Esa es la primera sugerencia para que vayas viendo cómo quedan los números. Te voy a poner como unos 4 o 5. Si quieres más control, regate y conservación, vas a tener que sacrificar un poquito de equilibrio, un poco de actitud ofensiva y también un puntito más de resistencia. Por supuesto también velocidad al 99, que creo que está súper roto, ¿no? Esa es una opción. Recuerda que es instinto goleador como potenciador. 105 de media con fantasista. Ojo con el potenciador de fantasista. Y lo puedes entrenar muy similar. Pero la idea más o menos son así. O sea, es esa, hermano. La esencia de un Rummenigge que tenga control y todo. Ahora, uno que tenga menos control y todo, pero que sea más rápido, que tenga mucha resistencia, un poquito más de salto, etcétera, etcétera. Te dejo esto también con fantasista de potenciador. Y esta versión ya siendo un poco más un killer, sin dejar atrás el control, regate y la conservación, que está en buenos valores. No tiene valores de 90, pero son buenos, creo yo. Es verdad que aquí lo que no me gusta, por ejemplo, sería la actitud ofensiva, que tiene 90. No está mal, ¿ok? La finalización tiene 94, le puedes quitar finalización y le das más actitud ofensiva y a lo mejor ahí se le nota un poco más, ¿no? Pero creo que esta es una versión, digamos, que sea un poco más killer. Esta otra versión, 104 de media, donde le pusimos 90 de salto, 90 de contacto físico, una completa locura. Seguimos manteniendo el 90 de actitud, el control, regate y todo el rollo, y la finalización en valores de 90. Y finalmente el último entrenamiento recomendado, fantasía
Fantasista 105, un poco equilibrado por ahí en cuanto a salto, contacto físico, con un poco más de finalización. Ahora vamos a hacer la comparación con la última versión con doble potenciador de Rummenigge con la que va a salir. Aquí te dejo los números. Tú ya decides cuál es la mejor. Al final vas a hacer lo que te dé la gana, por supuesto. Lo que te voy a recomendar es que si tú ya tienes la versión anterior, te quedes con la versión anterior, que no tires por este nuevo Rummenigge. Estás viendo sus números. Hay algunas cosas que son mejores el anterior y otras que son mejores que va a salir el día domingo. Pero al final la esencia creo que es la misma. A ver, de seguro, conociendo a Konami, va a potenciar un poco más y a lo mejor te nerfea un poquito la versión anterior para que sientas tú la necesidad de ir por el nuevo, pero eso ya depende de ti si caes en esas mañas que, a ver, no están confirmadas, pero todo el mundo sabe que a veces le pasa algo raro a tus jugadores que ya no te rinden como antes. A lo mejor lo tienes que volver a entrenar y todo ese rollo, pero bueno, solamente yo te dejo ahí la información, yo te di mi recomendación, ya depende de ti qué es lo que vas a hacer. Y ahora sí, con el que para mí, en mi opinión, podría ser el mejor de la caja. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto que sí. Gracias a Tintín17 ya tenemos la información filtrada de Jones, 35 niveles, y también tenemos el potenciador que sería Breakthrough, algo así. Disculpa mi inglés, ya sabes, es Duolingo, me estafaron, lo siento. Y también con él ya tenemos varias versiones, chicos, que han salido, que la mayoría pues son muy buenas, ¿no? Tienes esta versión, 102 de media, con números interesantes, decentes, pero bueno, es una versión viejita. Esta versión de acá que tiene Blitz Curler, ¿ok? Lo que es rosca bomba, rosca en caída libre, como le quieras llamar. Esta versión está muy rota, hermano, está muy buena. Los números que tiene también son muy buenos. Y solamente pues le faltaría agregarle el otro potenciador, que podría ser shooting o podría ser instinto goleador. Todo depende de cómo lo vas a entrenar. Te voy a dejar ahí los números para que tú los veas. No tengo una imagen comparando ambas versiones, pero si ya tienes esta versión, pues no sé si sea necesario ir por la nueva. Pero vamos a ver la nueva, por supuesto, la cual te mencionaba que este tiene 35 niveles, ¿verdad? Sería una media de 103, ojo con el Rubén Amorín. Y a este sí, pues ahí le puedes poner, no sé, instinto goleador, te podría llegar a 104. Ve los números, son mejores que el anterior. Eso ya lo dejo a que tú decidas cuál es la mejor versión. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo creo que ese es un poco mejor que estadísticamente, ¿no? En cuanto a números. Aunque la habilidad de Blitz Curler comparada con la de Momentum Dribbling, pues a mí me gusta un poquito más la de Blitz Curler, pero al final ya depende de quién utilice y cómo juega. Y de este jugador hay un montón de formas de entrenamiento, chicos. Te lo voy a poner aquí de una vez en este video por si lo sacas rápido el día domingo y a lo mejor no te leo tu comentario cuando me pidas algún entrenamiento. Bueno, aquí está, chicos, 103 de media con instinto goleador. Esta versión iría más para media punta tal vez, si te fijas, con buen control, un pase decente, 90 de contacto físico, súper rápido, 88 de resistencia. Está muy bueno. Tenemos esta otra con 90 de finalización, a diferencia de este, sigue manteniendo lo que es el control regate, rápido, un poco menos de resistencia, es verdad, pero recordemos que también esta versión es Momentum Dribbling, por lo tanto hay que enfocarse un poco en la parte de regate, ¿va? Nada más considera ese rollo. Aquí le bajamos el pase, tal vez ya sea para un segundo delantero, para utilizarlo en esa posición. Y te fijas, los números son muy buenos. Sigue manteniendo el 90 de finalización. A lo mejor le quieres quitar la finalización si lo vas a usar por extremo y le pones pues más pase, ¿no? Esta otra con técnica, 102 de media. Los números se mantienen para segundo delantero, más o menos, para que tú lo consideres. Esta con un poquito más de pase ya sería más para media punta, ya sería más para extremo, con técnica también, chicos. Mira ese regate, recordemos, es Momentum Dribbling o regate dinámico o drible dinámico. Por lo tanto, el jugador se supone que va a ser un poco más livianito y todo. Mide 1.81, ya veremos cómo se comporta en el gameplay, ¿va? Agilidad, 103 de media, súper rápido, con resistencia, contacto físico, una locura. También digamos que va un poco más para extremo, más o menos, ¿no? Aunque ya te di otra versión aquí con un poco más de conservación. Esta solamente tiene 90. Solamente, hermano, pero ve, es una completa locura este jugador, hermano, en serio. Yo creo que estamos menospreciando o estamos infravalorando los números de Jones. ¿Por qué? Porque a un lado tiene al mejor delantero del juego, Rummenigge. Pues ahí está, mira, agilidad también, para extremo, para interior, para donde lo quieras utilizar. Tiene poco pase para hacer un media punta, tiene poca finalización para hacer un segundo delantero. Madre mía. Fantasista, 103.
para extremo, para interior, ¿ok? Un poco de finalización por si acaso ahí se mete y mete algunos golecitos. Fantasista con 90 de finalización. Este segundo delantero con buen regate, buen control, buena conservación. ¿Qué te puedo decir? Los números ahí están, los números los estás viendo y es una completa locura, hermano. Y esos serían los jugadores, chicos, que estarían llegando. ¿Qué te parece? Rummenigge, probablemente el mejor delantero del juego. Jones, uno de los jugadores más infravalorados, que está rotísimo. En el caso de Michelis, pues es verdad que no se habla mucho de él, pero estadísticamente se ve bastante bien. Ahora, si tú ya tienes muchas defensas, probablemente no te sirva. Pero en el caso de Jones y Rummenigge, ¡uf! A ver, Rume, tienes la versión anterior, vas a ir por esta. Yo no te lo recomendaría, pero al final tú decides qué hacer, ¿ok? En el caso de Jones, si no tienes ninguna versión, madre mía, chicos, ¿eh? Ahora, en mi caso, vamos a mi caso, en mi cuenta principal, yo ya tengo a Rummenigge, tengo todas las versiones. Tengo a Jones, tengo las dos versiones que han salido anteriormente. Y de Michelis, pues no lo necesito, ya tengo un montón de centrales. Ahora, en mi cuenta japonesa no tengo ningún Rummenigge. Ya tengo muchos delanteros, pero no tengo a Rume, no tengo a Jones, no tengo a De Michelis. Si este video llega a 1000 likes, vamos a tirar, vamos a ir por él este día domingo, chicos, en directo. Si no, pues nada, lo dejamos pasar y ya está, nos quedamos con las ganas. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto con toda la información de este video. Recuerda que también vamos a estar regalando algunas moneditas durante este directo, gracias a Santiago, para que comentes, te pongas foto de perfil y no comentes nada de que yo quiero, yo gano, yo participo, gana, ojalá me gane las monedas. Ya sabes tú las reglas, ¿ok? Nos vemos este día domingo, chicos, en directo. Hasta luego. Bye, bye, bye.